La bienvenida al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la ciudad de Cuenca. Economista Robalino, quisiéramos iniciar este diálogo hablando sobre hechos coyunturales que se han dado este fin de semana. Hay anuncios que son interpretados como los primeros efectos o manifestaciones del fenómeno del Niño, que se da cuenta desde los sectores académicos, científicos, que podría afectar en forma seria a la sierra de Ecuador. En medio de esto hemos llegado a una coyuntura en la cual nuevamente nos hemos quedado sin una autoridad en la zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. La subsecretaria salió nuevamente con una carta de renuncia y de protesta, lo cual multiplica nuevamente las preocupaciones en esta ciudad, provincia y en la región austral. ¿Qué es lo que va a suceder si es que continuamos en las condiciones en las que estamos y se presenta un fenómeno de magnitud que pueda barrer prácticamente lo poco que nos queda en materia vial? Gustavo, buenos días. Primeramente agradecerle la invitación a esta entrevista. Bueno, realmente la preocupación es sumamente alta. Si ya la situación, como usted bien indica, de las vías, especialmente la cuenca Girón-Pasaje y la cuenca Moyeturo-Naranjal eran problemáticas o dramáticas, lo que puede suceder si es que realmente el fenómeno del Niño llega a sentirse de la manera en que se prevé, pues la situación no solamente para la Sierra Ecuatoriana, sino para casi todo el país. Lo vimos ayer con lo que sucedió con Esmeraldas. Puede ser muy dramático con potenciales pérdidas de vida y también impactos económicos y sociales muy graves. ¿Cómo prepararse para eso? Justamente ahí los gobiernos locales y los gobiernos nacionales deberían comenzar a trabajar en una estrategia de trabajo conjunto con la academia, con el sector productivo, con los representantes de la sociedad, para un poco adelantarse a cualquier situación extrema que se pueda vivir, buscar apoyo, buscar expertos internacionales que puedan conocer en estrategias de prepararse para este tipo de fenómenos naturales y que podamos un poco adelantarnos a lo que podría ser. Obviamente con un fenómeno natural no se sabe realmente cómo llegará, pero de alguna manera tener alguna estrategia para poder hacer frente a esta situación y, por supuesto, esperar también por parte como dije, del gobierno nacional esta estrategia, no solamente desde el lado de obras públicas por el tema vial, sino también la Secretaría de Riesgos y muchas otras instituciones públicas que deberían ser parte de una estrategia de anticiparse a esta situación. Vemos con enorme preocupación que el tiempo se va agotando. El gobierno de Guillermo Lasso está ya en su recta final sin que se hayan dado soluciones a esta provincia, y cabe preguntarse entonces en qué queda esa coyuntura que se generó con el ministro Herrera, cuando a través de un decreto ministerial se estableció un consejo en la vialidad con varios integrantes y exintegrantes o exdirectivos más bien de la Cámara de Industrias de la ciudad de Cuenca. ¿Hay sustento en lo que se habló, en lo que se decretó con el nuevo ministro de Transportes y Obras Públicas, César Rón? Realmente no. Hemos intentado conectarnos con el nuevo ministro, no ha habido respuesta ni de llamadas ni de mensajes aún. Hemos solicitado al gobernador de la SUAY ser intermediario para que el ministro pueda venir a la ciudad de Cuenca lo más pronto posible y tener una reunión y saber cómo se irán ejecutando y mantener esa ejecución que se tenía previsto sobre las vías. Penosamente, la declaratoria de emergencia tanto de la vía Cuenca Moyeturo Naranjal como Cuenca Girón Pasaje se termina el 31 de mayo. Se cumplieron los meses de declaración de emergencia y así que se espera, por lo tanto, una respuesta inmediata, ojalá esta misma semana, del ministro de Obras Públicas para saber cuál es la estrategia, cómo se implementarán las recuperaciones de esa vía y también, por supuesto, de otras vías que podrían resultar afectadas por este fenómeno del Niño que podría llegar en los próximos meses. Así que ojalá, esperando que esto suceda en esta semana y poder tener información de primera fuente sobre la situación y las medidas que se tomarán.
Economista Robalino, buenos días. Si bien es difícil prever cómo va a venir al ahorro del país o a las provincias del sur el fenómeno del Niño, sin embargo hay serias advertencias de la intensidad con la que podría darse este año este fenómeno. Al parecer va a ser un fenómeno atípico, mucho más intenso. Ustedes como Comité Vial quizás han trabajado en alguna propuesta de prevención, considerando y conociendo además la situación dramática que está viviendo la provincia de El Azuay. Diariamente ha habido situaciones de riesgo, deslizamientos, hundimientos, accidentes, lamentables accidentes de tránsito. ¿Han podido ustedes organizarse ya como comité, más allá de tener o no una reunión con el ministro, para poder plantearle a quien venga como subsecretario o al actual ministro César Ron una propuesta para prevenir una situación lamentable o una profundización de esta crisis que ya venimos teniendo mucho tiempo? Sí, por supuesto, pero como le indiqué, bueno, primeramente buenos días, Rosana, un gusto igual con usted. Como le indiqué a Gustavo, no solamente el fenómeno del Niño va a tener efectos en infraestructura vial, sino los efectos y los más complejos van a ser sociales, como lo que está sucediendo en Esmeraldas en este momento. Entonces, para esta situación, el Ministerio de Obras Públicas no es la única instancia y por tal razón, no solamente un comité privado de vialidad podría tener las estrategias completas para hacer frente o tener algo de respaldo para hacer frente a lo que será el fenómeno del Niño. Por tal razón, dentro del Comité Empresarial Ecuatoriano, que ya es un gremio nacional, debido a que el fenómeno del Niño no solamente va a afectar a la Azuay, sino a todo el país, hemos llegado a conclusiones importantes sobre qué estrategias proponer al gobierno y también comenzar a capacitar a los gremios y a las empresas a nivel nacional para que se preparen bajo esta situación. Y justamente ya se dio la primera solicitud a la Secretaría de Riesgos para comenzar a armar capacitaciones dirigidas al sector productivo para poder prepararse ante esta situación, y lo mismo hemos aconsejado abrir hacia colegios, hacia universidades, hacia otro tipo de sectores de la sociedad que potencialmente van a verse afectados. Así que, como le dije, esto es un tema mucho más amplio que solamente el tema vial, sin quitarle importancia al tema vial, obviamente, pero lo que puede suceder inclusive son ese riesgo de perder vidas de ecuatorianos que, por no estar anticipados o no estar preparados a este fenómeno, que puede ser sumamente grave, pueden darse hechos de que lamentar. Así que la propuesta, la estrategia del Comité Empresarial, hablando ya como todo el Ecuador, es justamente prepararse, anticiparse de alguna manera, porque es imposible anticiparse un fenómeno como este tipo, un fenómeno natural, pero anticiparse y tener estrategias para poder hacer frente a esta situación. ¿Cómo ve usted, y en general diríamos los sectores productivos de la Azuay, esta cefalía en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas? Nos preguntamos si algún profesional de valía en Cuenca se animará a jugarse nuevamente su prestigio, su presencia en esta entidad, cuando internamente se sabe que definitivamente no hay apertura, de que el centralismo, la burocracia quiteña prevalece hasta en las últimas decisiones. El prefecto de El Azuay, Juan Cristóbal Lloret, estuvo la semana pasada en este medio de comunicación y señaló, entre otras cosas, que el Estado, el gobierno central, no se deja ayudar, que han habido ya conversaciones en el sentido de solicitar competencias, muy concreta una de ellas, para tomar a cargo la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, pero que no hay respuestas. Eso es lo que siempre hemos vivido, Gustavo. Realmente, como yo le dije en última entrevista, no han existido cambios de fondo relacionados a darle a los gobiernos autónomos descentralizados esa autonomía, esa independencia para tomar decisiones, y que las decisiones no vengan de un escritorio de Quito. A eso hay que sumarse a un tema legal que debería de alguna manera o en algún momento ser analizado, de por qué a la Azuay no le llegan los fondos que requiere para solventar sus problemas viales y otros temas más. Y eso requiere un cambio legal. Actualmente, para el proceso de traspaso presupuestario de los diferentes gobiernos autónomos, tiene que ver con las necesidades que tienen esos gobiernos autónomos, si las tienen cubiertas o no las tienen cubiertas. Y penosamente para los azuayos, obviamente ante una situación mejor que el resto de provincias, los azuayos tienen una mejor servicios básicos, tienen mayor empleo formal, tienen menos informalidad,
y eso faculta a una ley a entregar presupuestariamente menos dinero que lo que se requiere para cubrir con esas necesidades, inclusive mucho menos dinero de lo que se paga en impuestos, que más o menos son 900 millones y regresan 150 millones más o menos. Así que el problema no solamente es falta de decisión en el gobierno, en el Ejecutivo, sino también una ley que limita a que el Azuay pueda recibir dinero. Así que los responsables de la situación en el próximo gobierno, que será en los siguientes 5 o 6 meses, debería ser tomar decisiones tanto en el Ejecutivo también como en el Legislativo para solventar esta situación, seguir apoyando a las provincias que no pagan impuestos, pero eso no significa quitarle a una provincia que cumple con el país pagando impuestos y que al mismo tiempo el país no cumple entregándole el presupuesto necesario. Es un tema sumamente complejo que ojalá sea de alguna manera tocado y tomado por los líderes de la Azuay y los líderes de Cuenca para ser expuesto en la Asamblea Nacional y solventar este problema, pero obviamente hay soluciones, como ha presentado una el señor prefecto, que es tomar la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal como una vía provincial y que pueda ser manejada por el gobierno provincial. Pero obviamente ese traslado de la carretera debería venir con recursos, si no el problema se lo va a trasladar de un ejecutivo que según ellos no tienen recursos a una prefectura que en monto presupuestario tampoco tiene recursos. Entonces no vamos a solucionar el problema. Si es que ese traslado viene con recursos, obviamente podría ser interesante tener el manejo de una vía tan importante como la Cuenca Molleturo-Naranjal, tenerla aquí en la provincia y por supuesto que sería importante también conocer el proyecto por parte del prefecto. Nosotros tenemos el compromiso con el prefecto de organizar una reunión estos próximos días para conocer ese y otros proyectos más y apoyarle al prefecto en todo lo que sea en beneficio de la provincia. Hay varias debilidades que se van generando en la provincia de la Azuay. Entre esto está la baja competitividad al contar con servicios más caros. Cuenca reiteradamente va siendo reportada por el INE como la ciudad más cara del país. Los costos del transporte afectan directamente a todas las actividades. Transporte aéreo que tampoco llega a solucionarse. Más cuesta ir de Cuenca a Quito que de Quito a Bogotá, por ejemplo. Hay también un incremento de riesgos para todas las personas que eventualmente tenemos que movilizarnos por las carreteras, y hay otros factores estratégicos también que se han ido dando que atentan contra la seguridad aquí en la provincia de la Azuay. En este caso, la seguridad energética. Allí está el anuncio que se hizo desde el Ministerio de Energía de que se cerrará la planta de bajo alto de la planta de gas natural que provee a importantes empresas cuncanas, y también el anuncio de ese desensamblaje de las esferas de Chalabamba, esferas de gas, proyecto estratégico para garantizar de alguna manera la seguridad energética en el austro del país. El ministro dijo que ambas cosas estaban en consideración en su ministerio, lo dijo en una entrevista también la semana pasada en este medio, y que con respecto a bajo alto, en todo caso se ha decidido ya no cerrarla, pero sí tendrá que ser necesario, posiblemente en forma temporal, hasta repararla. Y en cuanto a Chalabamba, a esas esferas, dijo que aún no se han desensamblado y que se encuentran a la espera de propuestas desde Cuenca para reubicarlas. Sí, justamente, Gustavo, son temas que tienen que ser solventados en los próximos meses. No sé si lo logren realmente. El problema, comenzando con el tema de la planta de gas natural, seguramente usted conoce, en el 2013 fue inaugurada esa planta y desde el 2013 se tienen problemas técnicos. Fue mal construida, fueron mal hechos los estudios. Desde el primer día, los pilotes que sostenían los tubos donde va el gas natural se comenzaron a hundir por una mala construcción de los mismos. Entonces, eso obviamente afecta a la producción, a la distribución de gas natural que es tan necesario para las empresas, las industrias de Cuenca. No solamente Cuenca, hay 2 empresas de Guayaquil y de Quito que están permanentemente requiriendo gas natural. Difícil pensar que en 4 meses o en 5 meses que le quedan al gobierno se pueda solucionar el problema. Es un problema estructural de la planta que debe ser solventado. Nos reunimos con Petroecuador, se tiene planificado, como así nos han dicho ya los últimos 7 años,
que se va a solventar el problema, pero francamente es algo que no sé si es que solamente requiera de decisiones, requiere también de un presupuesto importante para recuperar la planta. En lo que tiene que ver con las esferas, nosotros hicimos una visita como Cámara de la Producción de la SUAY a las esferas. Sabemos que deben ser desambladas del lugar donde están, pero obviamente la pregunta que nos hicimos y le hicimos a las representantes de Petroecuador, a la gerente Soledispa que estaba en esa reunión, es por qué trasladarlas a otra provincia. Nuevamente se le quita a la provincia de la SUAY la oportunidad de ser independiente en el uso de combustibles. Y obviamente Petroecuador no tenía una respuesta técnica, sino solamente indicaba que esa es la decisión que se había tomado. Ojalá, y eso es lo que estamos presionando, ojalá se pueda rever esa situación, pero al mismo tiempo ahí nuevamente debería interceder, por ejemplo, los líderes de la SUAY y de Cuenca para buscar una solución en donde con un estudio se puedan nuevamente instalar las esferas en nuestra provincia o en la provincia del Cañar, pero que puedan dar el servicio independientemente de todo lo que es la distribución de combustibles. Y a todo lo que usted nos explicó, yo creo que incluiría algo más. Siempre ha sido la costumbre, pero por la realidad que hemos vivido, culpar al Ejecutivo de lo que sucede en las carreteras que nos unen con otras provincias. Pero yo en la entrevista anterior le indicaba a Rosana que el prefecto de la SUAY hizo un resumen de cómo están las vías internas de la SUAY. Eso quiere decir que la irresponsabilidad del manejo vial o de la infraestructura vial no solamente es del Ejecutivo, sino también fueron de las autoridades locales. Del 100% de vías de la SUAY, únicamente el 6% estaban en buenas condiciones. Si no estoy mal, un 16% estaban en condiciones manejables y el resto estaba completamente destrozado. Eso quiere decir que la irresponsabilidad de manejo de las dos últimas autoridades provinciales en el tema vial, pues se acopla mucho a lo que ha sido la irresponsabilidad de los últimos 20 años del Ejecutivo en el tema vial, de la conexión de la SUAY con otras provincias. Entonces es un problema que no solamente viene desde Quito, sino es un problema que ni siquiera los cuencanos y los azuayos han sabido cómo manejar y lo han manejado irresponsablemente, afectando los costos de producción de pequeños agricultores o ganaderos que sacan sus productos para traerlos a la ciudad o llevarlos a otros cantones de la provincia. Entonces, insisto, son varios los problemas que la SUAY debe mejorarlo y justamente por eso es importante que las autoridades, como lo están haciendo en este momento, porque ya tenemos buenas experiencias, tomen ayuda de diferentes sectores, no solamente del sector productivo, para solventar los problemas de Cuenca. Eso siempre ha sido el objetivo que hemos tenido como CIPEM. Penosamente, las últimas autoridades, tanto cantonales como provinciales, no estuvieron interesadas en recibir apoyo de la CIPEM y eso hacía casi imposible seguir manteniendo reuniones productivas y por eso de alguna manera se cortó esas reuniones que se mantuvieron con autoridades locales y no se pudieron lograr, no se pudo lograr que Cuenca y la SUAY pueda solventar algo de sus problemas. Entonces son temas de fondo que deberán ser analizados y hemos tocado ya con el alcalde en la reunión que tuvimos con él el día jueves y tocaremos con el señor prefecto en la reunión que seguramente vamos a tener estos próximos días. ¿Qué reflexiones se han hecho en el tema medioambiental, economista Robalino? Y sobre todo, hoy es un día para considerarlas cuando se celebra, se observa a nivel de todo el planeta el Día Mundial del Medio Ambiente, que llama a todos los gobiernos del mundo a privilegiar el desarrollo sustentable. La falta de agua alarma a Europa, a Estados Unidos, a México. Uruguay carece de agua. Está resolviendo sus problemas con agua semisalada de la delta del río de la Plata. Aquí en Cuenca y en Azuay las amenazas a nuestras fuentes de agua se encuentran intactas. ¿Qué consideraciones se deben hacer en términos de un desarrollo sustentable de esta provincia? Como yo les he explicado, Gustavo, Cuenca en los años 90 fue o tuvo el ataque al sector industrial porque, según se decía, era el que más contaminaba. Actualmente hay un estudio dado por la Corporación Andina de Fomento que indica que el 50% de CO2 que se genera en Cuenca es generado por el transporte, es decir, todos los cuencanos somos responsables del 50% de CO2. Luego viene la residencia con 13.6% y luego viene el sector industrial, que es el que más genera empleo, el que más renta paga, el que genera un 13.4% de CO2. Eso confirma que la solución o la principal solución para reducir el CO2 en la ciudad de Cuenca es
utilizar otros tipos de medios de transporte, como por ejemplo el tranvía, un servicio eléctrico que pueda reducir los impactos o la generación de CO2. Eso es trascendental y eso es responsabilidad no solamente del alcalde ni del prefecto, sino también de todos los cuencanos que utilizamos, voy a ser posiblemente extremo, utilizamos nuestro automóvil para irnos a la farmacia que queda a media cuadra de nuestra casa. Ese impacto puede ser reducido con una buena cultura de manejo de nuestros automóviles o nuestras motocicletas o de los buses urbanos o de los taxis. Ese es el trabajo que tendríamos que hacer como ciudadanos, es un trabajo que nos compromete y nos obliga a nosotros. De ahí comienza a abrirse el abanico, como ustedes explicaron. Las fuentes de agua deben ser cuidadas porque ese es nuestro sustento para que no suceda lo que está sucediendo en varios continentes o varias ciudades. Pero también ahí, por ejemplo, la prensa debe comenzar a trabajar en investigaciones de qué es lo que está pasando en la minería ilegal permanentemente, como sucedió, por ejemplo, con Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Ustedes hablaron del Cajas. En el Cajas no se está dando una minería formal, ni tampoco una minería legal. Se está dando desde hace muchos años una minería ilegal, pero salvo que me equivoque, yo no he visto ninguna investigación, ni tampoco ninguna ejecución desde las autoridades locales en donde se analice qué es lo que está sucediendo y por qué se está explotando una mina que en su momento tuvo una concesión formal, que por una decisión de un juez de esa concesión se la retiró. La mina formal o la minería formal salió de esa zona, pero actualmente se está explotando informalmente esa zona, afectando a todo lo que uno se puede imaginar, porque no solamente es una afectación ambiental, sino también es una afectación social, porque hay afectaciones a los derechos humanos y muchas otras cosas más. Entonces ahí se va a necesitar una investigación formal, técnica, del periodismo cuencano que exponga todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en la mina de Río Blanco, que se está explotando desde que salió la mina formal, la mina que tenía la concesión, y que se le está realizando de una manera informal con todos los impactos medioambientales. Esta información, esta investigación la tiene el gobierno nacional desde hace muchos años, la tiene la gobernación desde hace muchos años, pero hasta el momento no se ha tomado una decisión de subir a esa zona con la fuerza pública, policías y militares, y poder retirar a estos mineros ilegales de esta zona y de reducir el impacto ambiental que está sucediendo en este momento. Todo esto necesita un trabajo de la ciudadanía, no solamente de los gobiernos locales o nacionales, y ahí es donde deberíamos comenzar a trabajar, porque cuando nos unimos a un problema, creo que el problema es mucho más fácil de solucionarlo. Si comenzamos a discutir minería, que la minería formal es la que daña, pero no le vemos a la minería informal, que lo está haciendo sin ningún tipo de control, lo está haciendo por encima de cualquier consulta que se haya hecho en la ciudad de Cuenca, obviamente el problema grave es ese momento, este momento, porque la minería formal en esa zona no existe. La minería informal sí, y nadie está levantando información al respecto. Bien, con respecto a Río Blanco hay informaciones contradictorias. Algunas autoridades sostienen que hay explotación allá, los habitantes de Molleturo, sus dirigentes dicen que no es así, pero es un tema que fácilmente, realmente con voluntad política por parte de las autoridades podría comprobarse. Ahora, hay temas muy preocupantes aquí en la provincia de La Suay que dan cuenta de que este tema de la minería ilegal, sin desconocerlo, porque es un problema gravísimo para el país, también se lo toma como un eufemismo, y tenemos un caso que se está ventilando en el país que da cuenta de manera objetiva, pragmática de esto. El caso de Javier Vera Grunauer, exministro de Energía y Minas. Vendió los puestos claves del ex Arcom, ahora tiene otro nombre, y ha llegado incluso a promover la minería ilegal. En algún momento entregamos al ex gobernador Matías Abad grabaciones incriminatorias en las cuales a través de coimas se intentaba promover proyectos posiblemente ilegales. No podemos aseverarlo porque no sabemos qué trámites tenía, pero lo que sí había coimas de por medio para autorizarlos aquí en la provincia de La Suay. Estas investigaciones sí las hace la prensa, ingeniero, las denuncia, además, perdone, economista Robalino, no es que se tiene, digamos que, una posición con respecto a lo legal o ilegal, ni minería legal ni ilegal en forma desordenada, que no se lo haga de una manera sustentable, debería darse en esta provincia privilegiada por el agua, y esperamos que siga siendo así en el futuro. Hace falta también
firmeza como sociedad para reclamar al gobierno, reclamar a las autoridades que se den cuentas claras de lo que se ha venido haciendo y se ha hecho. En este caso, con un ministro que fue uno de los promotores de la explotación en Quinzapcocha, Javier Vera Grunauer, con las gravísimas cosas que están saliendo a flote en el marco de ese juicio. Completamente de acuerdo, Gustavo. Justamente cuando yo le aconsejaba de que la prensa debe comenzar a hacer investigaciones, yo sé a quién la estoy diciendo y sé que aquí, tanto Antena 1 como muchas otras radios en Cuenca, muchos periodistas como usted, Rosana, hacen una investigación que sirve para solventar, para comprender y para responder preguntas. Eso se tiene que seguir haciendo. Por supuesto que el tema de minería ilegal es un tema complejo y peligroso, inclusive para ustedes. Si es que ustedes hacen una investigación, comienzan a meterse potencialmente en zonas que pueden ser muy, muy peligrosas, no por un tema periodístico, sino por un tema personal. Y por eso es que yo le decía, este tipo de investigaciones, este tipo de trabajos, este tipo de procesos tienen que hacerse de manera conjunta. La universidad tiene que ser parte también. Obviamente, el prefecto y el alcalde tienen que ser parte de este proceso para controlar una minería ilegal que por encima de la ley está actuando inclusive con afecciones no solamente económicas, sino afecciones sociales. Es un trabajo que lo tenemos que solventar de manera conjunta. No podemos, como Cuenca, dejar que, por un lado, la minería legal le saquen por una decisión de un juez y, por otro lado, suceda que como ya no está la minería legal, la minería ilegal comience a sacar provecho de esa situación. Es un tema que debe ser solventado. Esto ha venido sucediendo desde hace muchos años. Inclusive usted recordará, Gustavo, que hace un par de años le encontraron a uno de los más buscados de la SUAY en la zona de Río Blanco. La pregunta es, ¿qué hacía uno de los más buscados de una zona que es minera? Ahí comenzamos nosotros a elucubrar qué puede estar sucediendo en esta zona. Inclusive yo he conversado con varios gobernadores de los últimos años y hay una investigación policial que confirma que existe minería ilegal en la zona de Río Blanco. Entonces eso debe ser solventado y debe ser solventado con toda la fuerza que tenga tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. Y eso también tiene que estar respaldado por los que queremos que Cuenca y el Azuay no tenga ese tipo de minería en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Así que debe ser un trabajo conjunto y, por supuesto, nosotros estaremos siempre a las órdenes para trabajar. Esperemos que estos temas se compatibilicen, se los vaya discutiendo con el sector público, con las nuevas autoridades que vienen cargadas de buenas intenciones, temas como la sustentabilidad en esta provincia, las fuentes de agua y nuestras carreteras. Gracias, economista Robalino, por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo. Hasta luego. El economista Andrés Robalino es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo en la ciudad de Cuenca. Son las 8:39.